yo lo que voy a procurar es plantearos el ciclismo desde otra perspectiva. Ese ciclismo de ruta, sobre todo el ciclismo de carretera, que es el más popular y que todo el mundo conoce más, verlo con otros ojos. No únicamente con los ojos del espectador, aunque ya sé que de alguna forma, por deformación profesional, al final acabamos viendo datos, ¿no? En ocasiones veo datos, como decía aquel. Bueno, pues nosotros somos de ver mucha información, muchos datos, muchas variables y la cuestión es cómo ordenamos todo eso o cómo lo podemos poner todo en un lugar priorizando de la debida manera para que al final consigamos mejorar el rendimiento de los deportistas. Sé que muchos venís del mundo del básquet, lógicamente, ¿vale? Pero voy a intentar explicarlo todo desde el punto de vista de alguien que sabe de ciclismo, pero que quiere que lo entendáis de la forma más sencilla posible y que de alguna manera desglosemos cómo está el arte en este sentido, cómo está la situación, cuáles son los índices, las variables que manejamos y seguramente os surjan ideas, os surjan posibilidades de actuación y estamos abiertos a escucharos porque sé que hay gente muy competente, bueno, gente de ciberseguridad, analistas de datos, bueno, un poco un perfil diverso, ¿no? También aficionados y frikis en el mejor sentido de la palabra del básquet. Entonces, bueno, vamos a ver un poco cómo le damos caña aquí a todo esto. Creo que vais a poder ver ahora mismo, si no me lo decís, pero yo creo que sí, que no tenéis para ver la presentación, ¿verdad? Vale, no os puedo escuchar, pero entiendo que estáis viendo únicamente mi presentación. Vamos a ver. Sí. A ver si... Contestadme aunque sea por el chat, ¿vale? Eso es, vale, perfecto. Bien, pues ya sabiendo que estáis viendo la presentación y me estáis escuchando perfectamente, vamos a empezar un poco con la fiesta, que es una fiesta de esas, una fiesta como todas, ¿no? Todo lo compleja que queramos. Entonces, bueno, ya sabéis que el objeto es hablar de datos de rendimiento en ciclismo, en principio de élite. ¿Por qué de élite? Pues porque es donde se está empezando a trabajar de alguna manera más fielmente, más potente todo este aspecto, ¿no? Presentándome, no soy solo el autor de libros, de papers científicos, el catedrático de universidad. Eso en el mundo del rendimiento hay que guardárselo en un bolsillo, ¿no? Y más bien soy el de la foto de la derecha, el ciclista retirado, globero, que sigue en activo, porque al final hay que vivir los datos, hay que vivir todo lo que el papel soporta, toda la teoría, que puede ser perfecta, pero que luego en la realidad no tiene por qué ser así, no suele ser así. La realidad es compleja, multifactorial, y por eso estamos aquí, porque vamos a intentar fraccionarla, entenderla mejor por partes, para luego intentar gozar de esa realidad de una manera mejor. Entonces, bueno, desde el punto de vista del ciclismo, se busca mejorar el rendimiento y se entrena mucho, se trabaja mucho. A nivel táctico, a nivel psicológico, a nivel físico, sobre todo, que es donde nos vamos a centrar. Y claro, hasta ahora se ha vivido un poco, bueno, pues en base a lo que se ha hecho, ¿no? En base a reproducir lo que todo el mundo dice que funciona y de alguna manera, pues hay una formación, no cabe duda. Ahora, evidentemente, los graduados en ciencias del deporte tienen muchísimo más que decir en este sentido, una experiencia, un talento, una inspiración, pero ¿realmente es eso suficiente? Esto es lo que nos vamos a plantear. Claro, para cocinar tenemos muchos ingredientes en el deporte. Lo que es el propio deporte en sí, vamos a poner ciclismo de carretera, que tiene una técnica, abanicos, relevos, una táctica, atacar, demarrar, sprintar en un momento determinado, aspectos psicológicos y de coaching,
pues el agonismo, el sufrimiento, el llevar más allá el límite de las posibilidades físicas y, lógicamente, esa condición física que tiene que ver con la resistencia, con la capacidad de potencia pura, de sprints, de velocidad, bueno, una serie de condiciones que hay que trabajar, ¿no? Ya digo, tanto para el deporte como para el deportista en concreto, porque luego los deportistas, cada uno es de su padre, de su madre, y lógicamente pues tiene unas cualidades diferentes y atendiendo a las características que se necesiten en el deporte, deberá trabajar de alguna manera para sacar su mayor provecho a sus características. Todo esto va aderezado de un contexto individual, específico, en cuanto a si tengo material, qué material tengo, si gozo del tiempo suficiente para entrenar y sobre todo para descansar, si dispongo de conocimiento y de ayudas ergogénicas, otro tipo de facilidades como un túnel del viento, en fin, se puede complicar todo lo que se quiera, ¿verdad? Pero al final lo que sí vemos es que hay un mare magnum de variables que podemos tener en cuenta y que posiblemente, una vez ponderadas, pues no tengan el mismo peso específico. Y a veces pensamos que el deportista es un poco como las palomitas que ponemos en el microondas, ¿verdad? Pues ponemos más vatios, más tiempo, 600 vatios, 700, lo que cada microondas nos permita, y tienen un tiempo determinado. ¿Qué ocurre? Que si nos pasamos de vatios y tiempo, pues ocurre que la palomita reacciona a ese estímulo, esto es el estímulo-respuesta, y lógicamente se van haciendo a más temperatura, se van haciendo hasta que en la cúspide de esta V invertida pues tenemos ahí las palomitas más sabrosas. Ahora bien, si nos pasamos de tiempo y nos pasamos de vatios, de carga al final, de estímulo, en definitiva, va a ocurrir pues que esas palomitas se van a constreñir, se van a ennegrecer hasta el punto de que si nos pasamos y no cesamos en ese estímulo, pues se pueden quedar carbonizadas. Los deportistas, por desgracia, no vienen en packs de 3. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Así es que tenemos muchas variables, demasiadas. Bueno, pues esto es el equipo Movistar en una presentación, 2014 aproximadamente, 2015, cuando ya presentábamos datos de bueno, competiciones, etcétera. Y claro, pues ahí los podéis ver, ¿no? Muchísima información y eso nos puede generar una parálisis por análisis o por un sobreanálisis, igual que el overthinking, ¿no? O el sobrepensar, el rayarse de cabeza, pues también puede ocurrir que por tener un exceso de información, un exceso de datos, pues eso nos pueda generar, bueno, sentirnos abrumados y en definitiva una pequeña parálisis. Así es que, como decimos, hay que priorizar, hay que seleccionar y de esa forma podremos, yendo ahí en la cuerda floja, ir desenmarañando toda esa maraña de variables. Y es que tenemos un montón. Voy a ponerme ahora a hablar de todas ellas, ¿no? Pero las podríamos dividir en variables estímulo, variables respuesta, y esto es aplicable, pues yo diría que a casi todos los deportes, ¿de acuerdo? Como variables estímulo, pues tenemos el tiempo. Me da igual tiempo reglamentario en básquet que en una carrera de Fórmula 1, en una competición del tipo que sea, o en este caso en ciclismo. Una distancia determinada, que a veces pues es el terreno de juego, ¿no? Y eso va a limitar también pues las carreras que se hagan o la velocidad que se consiga, por ejemplo, que sería la siguiente variable. Esa velocidad que va a depender también, bueno, pues del deporte, ya digo, sea de carrera, sea sobre una bicicleta y en una bicicleta si es subiendo, bajando, llaneando, etcétera. Además vamos a generar una potencia, que no es más que fuerza por tiempo. También en carreras se puede medir la potencia de carrera. Es cierto que estos dispositivos en carrera todavía no están tan finos en su funcionamiento como pueden serlo los potenciómetros en ciclismo, donde ya lleva mucho más tiempo midiéndose esta variable. En el caso del ciclismo y sobre todo cuando se hacen etapas de montaña, tenemos ascenso acumulado, velocidad de ascenso vertical, etcétera, ¿no? Densidad de trabajo, también aplicable a todos los deportes. Bueno, pues cuánta carga de trabajo, que habría que evidentemente cuantificarla y saber qué variables usar para cuantificarla, y cómo lo voy acumulando a lo largo del tiempo. Eso sería lo que nos daría esa densidad de trabajo. Y lógicamente,
en ese ratio, en ese equilibrio de cuánto trabajo, cuánto recupero, que muchas veces es crucial casi siempre, es crucial para que el deportista rinda bien o muy bien o a nivel óptimo. Y lógicamente, si hay más o hay más cantidad de trabajo que lo que podemos recuperar, pues ahí ya podemos entrar en esa palomita que empieza a ponerse un poquito correosa, ¿vale? Número y tipo de competiciones, es decir, hay un montón de variables estímulo que van a dar lugar a una respuesta generalmente en el deportista, lógicamente, a diferentes niveles. Por ejemplo, parámetros en sangre y orina, su peso y su composición corporal, masa magra o masa grasa fundamentalmente. ¿Qué tal duerme? ¿Qué apetito tiene? ¿Cómo percibe el esfuerzo y la recuperación? ¿Cómo se comporta su dinámica de frecuencia cardíaca? En reposo, en ejercicio o variabilidad de frecuencia cardíaca, que luego comentaremos. ¿Qué ocurre si hacemos test de rendimiento y competimos, lógicamente? ¿Qué ocurre a nivel fisiológico en mi oxígeno muscular, en mi lactato? ¿Qué ocurre a nivel de hidratación? ¿Qué está sucediendo a nivel psicológico en distintos órdenes? Ansiedad, estado de ánimo, alerta, atención, ¿de acuerdo? Hay un montón de variables, todas ellas se pueden evaluar y cuantificar por separado. Otra cosa es luego cómo las relacionemos y cómo consigamos que todo eso tenga una coherencia, porque medir por medir, pues ya lo sabemos, pues no tiene sentido. Muchas veces, lo hemos dicho antes, se consigue el efecto contrario, el de perjudicar más que beneficiar. Lo que sí es cierto es que una vez puesto todo en su sitio, tenemos que verlo de forma integrada. No podemos hacer el verde, variables psicológicas, deshaciendo el rojo, aspectos de material. Por ejemplo, en este caso, me da igual que sean unas zapatillas, una raqueta o unos pedales o unas ruedas. Claro, queremos hacer también el azul, que son aspectos técnicos, que puede ser driblar, que puede ser, en este caso, sprintar, relevar. En otro color, ayudas ergogénicas o aspectos nutricionales. O, en naranja, pues podemos tener otras variables, como acabamos de ver, físicas y fisiológicas, ¿no? Al final, o lo tratamos todo como un todo, valga la redundancia, o si no, va a ser muy difícil que lleguemos a una respuesta coherente. Y al final, este es el asunto. Ese trabajo integral, el trabajo colaborativo muchas veces entre profesionales. Por eso el analista de datos no trabaja por libre. Debe trabajar sabiendo sobre ese deporte y ayudándose de los que más saben de ese deporte para darle coherencia a las variables con las que se está trabajando. Lógicamente, si esto además se puede compartir, sería ideal. Y aquí un concepto que lanzo yo, una vez haberlo visto en la práctica, es el de umbral de datos individual. Y es que cada persona tiene un umbral, bueno, pues de conocimiento, de esfuerzo, de todo, y también un umbral de datos y de información. Entonces, fundamentalmente hablamos de deportistas, que los hay más avispados, menos avispados, más despiertos, más inteligentes, menos, pero lo mismo puede ocurrir con directores de equipo o con entrenadores, entrenadoras, que cuidado cómo presentamos la información porque podemos generar el efecto contrario al deseado y quedarnos con una etiqueta de el pitagorín, el vatios, como le dijeron una vez a uno que conocía yo, porque no hablaba más que de vatios, ¿eh? Y de alguna manera todo esto hay que tenerlo presente. Al final es una empatía con respecto a la persona que está recibiendo esa información. Inicialmente, aunque todos nos podemos meter en variables sofisticadas, caras, algoritmos, etcétera, etcétera, hay información contextual que es súper importante, siempre súper importante. Y debemos conocer a nuestros deportistas, sean del deporte que sean, en todos sus aspectos que puedan tocar directa o indirectamente al rendimiento deportivo. Entonces estamos hablando de un historial de enfermedades, una anamnesis, ¿no? Sus lesiones previas, por tanto, molestias, alergias, salud bucodental, hábitos nutricionales, ayudas ergogénicas, hábitos de descanso, recuperación, si duerme bien, no duerme, cuánto, si va al fisio, si descarga musculatura, cuántas horas pasa al día de pie, cómo se mueve en el aspecto social en cuanto a amistades, hobbies, motivaciones, miedos, ¿por qué no?
Y todo esto lo podemos obtener mediante charlas de alguna forma, bueno, no formales, ¿de acuerdo? No sistemáticas, de una manera, bueno, pues distendida. Ahora bien, se puede estructurar también en modo entrevista estructurada, o una charla ya más formal, o por qué no, de una manera un poquito, bueno, más aséptica, por decirlo así, y con más espacio para el deportista en formato encuesta, ¿no? Pero sí es verdad que escuchando al deportista y estando cara a cara, es como verdaderamente obtenemos muchísima más información. Y esa información, lógicamente, la vamos a poder recopilar, la vamos a poder codificar y vamos a poder tener, de alguna manera, el perfil del deportista en diferentes aspectos. Aunque parezca mentira, estas variables y esta información en muchas ocasiones nos va a poder explicar muchos sucesos y muchas situaciones que se pueden dar en competición. Lo mismo en cuanto a hábitos de entrenamiento. ¿Cuántos años lleva de práctica? ¿Cuántas horas a la semana trabaja? ¿Cuántas sesiones? ¿Qué tipos de sesiones? ¿Cómo las realiza? En fin, todo tipo de información relacionada con sus hábitos de entrenamiento. ¿Cuántos partidos hace? ¿Qué densidad? ¿Cuándo los hace? ¿Cuándo rinde más y cuándo rinde menos o peor? Que puede tener relación incluso con alergias, fijaos bien. ¿Cómo suele recuperar? ¿Cuándo? ¿En qué momentos durante la temporada? ¿De acuerdo? Lo que decíamos, ¿cuándo rinde mejor? ¿Por qué? ¿Cuándo rinde peor? ¿Cuántos meses necesita para alcanzar su mejor estado de forma? Si es reactivo, no es reactivo. O eso todo también hay que verlo pues, para trabajar individualmente con cada deportista. Y también que se autodefinan. Al final lo subjetivo, no se nos olvide, va a estar siempre presente. Lo subjetivo va a estar a la hora de plantear si usar o no una medición, si tomar o no unos datos, cómo los tomamos y una vez tomados, cómo los analizamos y sobre todo vuelve la subjetividad cuando interpretamos esos resultados, esos datos numéricos fríos a los que debemos dar lógica y debemos dar pues al final la respuesta que necesita el director deportivo, el entrenador. Y es interesante también que los propios deportistas se definan como tal. A veces coincide con lo que nosotros percibimos y constatamos en base a números, pero otras veces no. Y es ahí cuando conviene de alguna forma ver por qué no está alineado todo eso. De la misma manera, pues qué querrían mejorar, en qué creen que han mejorado, en qué creen que han empeorado, si estudian o no algún idioma, que parece una tontería, pero en el caso del ciclismo, pues es importante que tengan un foco atencional distinto al de la bici, se sientan útiles y, ¿por qué no? En el caso de españoles, pues que se abran puertas a fichar por otros equipos. Hablando ya de rendimiento físico, tenemos que entender la relación entre entrenar y mejorar, lo que decíamos antes, ¿no? La palomita, que la tengamos ahí siempre presente. Esa relación estímulo-respuesta, que bueno, Selye fue el fisiólogo que un poco la puso sobre la mesa y que a día de hoy pues está un poquito en entredicho y vamos a decir por qué está en entredicho. Lo que sí está claro es que cada uno tiene su genética, su historial previo, su capacidad psicológica, todo eso lo hemos intentado adaptar, como hemos dicho antes, más o menos sistemática y automáticamente y de una más exhaustiva, pero desde luego es importante tener esa información y sabiendo que pues cada uno tiene sus hábitos de trabajo, ¿no? Sabiendo también el pasado, decir, pues qué se hacía antes, qué se hace ahora y tratar de poner todo en contexto. Porque antes se entrenaba mucho en ciclismo, pero un poquito como pollo sin cabeza. Y no había preparadores físicos y los médicos que había se dedicaban, algunos de ellos, más a dopar que a otra cosa, ¿no? Ahora se mide mucho el trabajo y se controla por normalmente licenciados, graduados en ciencias del deporte. Se trabaja menos, pero normalmente se consiguen mayores mejoras en ocasiones también por los denominados marginal gains, es decir, ir ganando un poquito de cada variable. Entonces, lo primero que se hace es planificar, pasando revista a lo que ha ocurrido antes, centrándonos en evidencias, sabiendo que hay muchos caminos que nos pueden llevar al éxito deportivo, pero tenemos que decidir aquel que tenga más fundamento, más nos creamos, esté más contrastado y, muy importante, que el deportista asuma como el mejor, que lo entienda como el más convincente
y tenga verdadera fe por convencimiento y lo pueda llegar incluso a disfrutar. De ahí vamos a manipular variables como cuánto trabajar, a qué intensidad trabajar, qué medios utilizar, fundamentalmente. Entonces, bueno, entrenar es un proceso sistemático de preparación para conseguir un objetivo deportivo. No diría físico solamente, sino objetivo deportivo particular o los que consideremos que son necesarios. En el caso de la mejora física, nos basamos en el fenómeno de la supercompensación, que no es sino una adaptación biológica por equilibrio de la homeostasis, de ese equilibrio que tiene nuestro organismo, debido al ejercicio que es el estímulo. El ejercicio es un desequilibrio, un estímulo que rompe esa homeostasis y cuando nos volvemos a recuperar de ese equilibrio, es entonces cuando se da una adaptación biológica a mejor. No es así de sencillo, evidentemente, ¿vale? Hay una serie de cuestiones a tener en cuenta, como son los principios del entrenamiento, que los voy a comentar únicamente. Tiene que haber un estímulo, una sobrecarga. Eso se puede cuantificar en tiempo, en intensidad, que puede ser en vatios, en velocidad, etcétera, frecuencia, número de veces, qué recuperación y cuánta recuperación. Con lo cual ese estímulo, ese hacer un esfuerzo, lo que nos suponga un esfuerzo es la sobrecarga. Ahora, si no progresa, nos volvemos a adaptar y necesitamos una nueva sobrecarga, por lo cual debe progresar la carga, progresión de la carga. Lo mismo, trabajando con las mismas variables, tiempo, intensidad, frecuencia, recuperación. Más tiempo, más intensidad, más frecuencia, menos recuperación, más carga. ¿De acuerdo? Y luego sus combinaciones. Tampoco podemos hacer siempre lo mismo, hay que dar cierta variedad a los estímulos, no hacer siempre lo mismo ni dar excesiva variedad. Dar variedad una vez se consigan adaptaciones y se limiten por el hecho de que haya que volver a variar un poco ese estímulo de trabajo. Ya hablábamos de la carga recuperación, es decir, hay que entrenar, hay que estimular, pero ¿cuánto? Bueno, pues no más de lo que seamos capaces de recuperar, con lo cual debe haber un equilibrio. De ahí que, lógicamente, tenga que haber también una continuidad. Si no hay continuidad, no se va a poder dar esa adaptación física, fisiológica, técnica, porque no vamos a poder, de alguna forma, dejarla estable, digamos, ya digo, desde el punto de vista técnico, físico o el que sea, ¿no? Y la reversibilidad quiere decir que aquello que ganamos físicamente, técnicamente, etcétera, también lo podemos perder si no lo trabajamos. Hay aspectos que se pierden más rápido que otros. Por regla general, cuesta mucho más trabajo ganar, progresar en el aspecto que sea, en comparación con lo fácil y lo más rápido que se pierde si dejamos de trabajar. Debe haber periodos de, bueno, pues de preparación general, periodos de competición, periodos de recuperación, y uno de los periodos específicos es el de regeneración periódica, que normalmente se da de forma muy clara al final de temporada, cuando ya hemos terminado la competición y vamos a descansar por normativa, por decirlo así, pero también debe darse una regeneración periódica porque necesitamos regenerar para supercompensar, como decíamos antes, mejorar y a partir de ahí podremos volver a cargar para volver a recuperar y supercompensar y de ahí tratar de ir progresando en el nivel de forma. Individualización, que cada persona es un mundo a todos los niveles y ahí es donde también necesitaremos datos para tener un perfil lo más fiel de cada deportista. Especialización, bueno, pues en este caso, si nos vamos al ámbito del ciclismo, quiere decir que hasta junior, 16, 18 años, pues se puede hacer ciclismo de carretera, ciclismo de montaña, ciclismo de pista, pero a partir de ahí o te centras en una especialidad o si no, quien mucho abarca poco aprieta. Diferente es la especificidad, que a lo largo de la temporada se puede empezar por trabajo más genérico, más de condicionamiento general y progresivamente haciendo cada vez más un trabajo más específico conforme a lo que luego necesitaremos en competición. En verde tenemos principio pedagógico y es que hay que enseñar a los deportistas y hay que aprender de los deportistas. Hay que escucharlos y solo si se escucha se va a poder poner todo en contexto y vamos a poder tener mucha más información y datos también en ocasiones importantes. Por último,
un principio del entrenamiento que, bueno, he acuñado yo unos años atrás, que lo he denominado el principio psicológico contextual, que quiere decir básicamente lo que comentábamos antes, y es que si un deportista percibe ese estímulo, ese entrenamiento, como algo positivo, algo que disfruta, algo que cree que es inmejorable, que está bien diseñado, que tiene un objetivo claro, que sabe para qué lo hace, es decir, está plenamente convencido, el efecto va a ser mejor que si no se diesen estas circunstancias. Es decir, no es estímulo-respuesta. Un estímulo aséptico da una respuesta determinada. No, eso pasa por un filtro individual, en este caso lo denominamos así, psicológico contextual, y a partir de ahí el efecto puede ser mejor o menos bueno o incluso peor. Y es que ya decimos que ese modelo tradicional estímulo-respuesta no es completo, ¿vale? Además, en el mundo del entrenamiento se bebe mucho de la teoría del entrenamiento rusa. ¿Qué ocurre? Bueno, pues lo primero, que era un régimen muy particular, la teoría del huevo, el cartón de huevos que tiro al suelo y si hay alguno que queda sin romperse, ese es el bueno, ¿no? De mucha cantidad, a base de meter mucha caña, sale alguien vivo y bueno. Y luego, por otra parte, también sabemos que en aquella época el dopaje sistemático era algo habitual, con lo cual hay que reescribir la teoría del entrenamiento investigando porque no nos sirve todo aquello que todavía en muchos casos sigue vigente. Así que volvemos de nuevo a esta palomita y a ese estímulo-respuesta, pero poniendo ya bueno, énfasis en el principio psicológico contextual. Y para ir hablando ya de indicadores que nos interesan y hablando de entrenamiento, hay quien habla de, y está muy en boga, el entrenamiento polarizado, que es algo muy sencillo. Al final habla de cómo utilizar intensidad y volumen y tiene, bueno, de alguna forma en cuenta que el entrenamiento de alta intensidad, el HIIT, eso que se hace en los gimnasios cuando se mete mucha caña, en sesiones con intervalos de mucha intensidad, en el ciclo indoor, por ejemplo, pues lógicamente nos hace mejorar bastante rápidamente. Entonces nosotros consideramos que el 65% del tiempo debería hacerse intensidad baja hasta el umbral del lactato 1, umbral del ventilatorio 1, es decir, aeróbico, oxidativo. Luego entre umbrales estaríamos trabajando en torno a un 15% y a partir del L2, ventilatorio 2, o cuando ya empezamos a jadear porque nos sacan de punto, empezamos a respirar muy fuerte, nos han sacado de punto, es una intensidad muy alta, a partir de ahí es cuando hablaríamos del High Intensity Interval Training. Bueno, pues ahí en torno a un 20%, con lo cual, zona 1 hasta el primer umbral un 65%, zona 2 entre umbrales un 15% y por encima del umbral 2, que ya sería metabolismo glucolítico, hablaríamos de un 20%. Entonces, bueno, esto es una forma de cuantificar cómo se trabaja y cómo podemos hacerlo. Bueno, pues con un indicador, sabiendo que esas mejoras son evidentes, pero cuidado, no podemos entrar demasiado por encima del umbral glucolítico porque nos podemos quemar. Y esto le puede ocurrir tanto a deportistas recreacionales como competitivos. Esta sería la representación. A la izquierda, el modelo tradicional, donde entre los dos umbrales, LT1 y LT2, se trabajaba mucho, la mayor parte, y a la derecha tenemos el nuevo modelo, donde, como veis, pues sería un 65-15-20 aproximadamente, de alguna manera, aunque aquí, ahí no sería exacto, pero de alguna forma es como se pretende trabajar. ¿Y esto cómo se puede cuantificar? Bueno, pues aquí tenemos una aportación de un índice de polarización. Ya es una cosa que utilizamos los entrenadores a nivel global para que los deportistas no se quemen, para que la palomita no se ponga negruzca. Y es que no se abuse ni de la zona 2 ni de la 3, ni entre umbrales ni por encima del glucolítico. Y por eso se desarrolla en este caso un índice de polarización de alguna manera para ver esa distribución de intensidades. Y en este caso se basa en un cálculo de zona 1 partido zona 2 por zona 3%, donde zonas 1 a 3 se refieren a el volumen agregado total
ya sea en tiempo o distancia, que se asocia con baja, media o alta intensidad, que eran los dominios que estábamos comentando antes. Es decir, esto al final es un algoritmo, una fórmula muy sencilla, que lo único que pretende es tener un índice de polarización para ver a qué se parece en lo que es ese deportista la distribución de las intensidades en la temporada en un intervalo de semana. A ver, bien, entonces, ya digo, esto tiene que ver con evitar que la palomita se ponga negruzca, ¿de acuerdo? Y ya digo, al final debe ser un índice que sea representativo y que tenga, lógicamente, bueno, coherencia eh, para que evitemos el ir un poco por sensaciones o por esto está bien porque a todo el mundo le ha ido bien. Entonces, entrenar no es como cocinar, no es un arte. Evidentemente, sí tiene de cocina, sí tiene de arte, pero lo que vamos a hacer es basarnos en ciencia, basarnos en datos, basarnos bueno, en física, en matemáticas, en todas aquellas ciencias que al final el margen de error lo minimicen al máximo posible y que las decisiones que se tomen sean más bien tomadas en base a datos que en base al corazón, por decirlo así. Entonces, bueno, ¿qué información nos hace falta para tomar mejores decisiones? De nuevo, para controlar esa palomita, volvemos un poco a todo el mare magnum de variables, deportista, de todo lo que hemos contado antes, técnica, táctica, aspectos psicológicos, condición física, y que muchas veces, bueno, pues medimos tantas cosas que hay veces que el árbol nos impide ver el bosque. Nos flipamos mucho, por ejemplo, últimamente está muy de moda el entrenamiento por vatios, y hay expertos en un software determinado que creen que por eso son expertos en entrenamiento. Y eso no es así. Tienen un árbol en las narices que les impide ver el bosque del entrenamiento. Entonces, que no nos ocurra esto, que este árbol de vatios o de cualquier aspecto que pueda ser, pero que en este caso a día de hoy se está dando muchísimo con el entrenamiento de vatios en ciclismo y que, bueno, a lo mejor en el trail running o en la carrera, si empiezan a funcionar de forma fina los potenciómetros aplicados a la carrera, esperemos que no ocurra lo mismo y salgan estos pseudo gurús de esta información. Y es que, como decimos, ni los vatios por sí mismos, ni el consumo máximo de oxígeno, el V2 max, ni cualquier eslabón de la cadena per se gana el Tour de Francia, ni la Vuelta a España, ni el Giro de Italia. Esto fue una editorial que escribimos sobre bueno, pues datos, ciencia y ética alrededor del rendimiento del deportista. Y luego un poco, por dar un shock ahí, el consumo máximo de oxígeno no gana el Tour de Francia. Hablando un poco pues, de esta situación, ¿no? Por otra parte, haciendo un juego de palabras, en otra revisión que hicimos, el conocimiento es poder. Y aquí el juego de palabras con poder y potencia, ¿no? Donde hablamos de los aspectos y de los intríngulis de medir el rendimiento en entrenamiento y también en carreras o en competición en ciclismo. Entonces, bueno, incluso como anécdota, decir que Dirk Flayel, que es el cuarto autor de este trabajo, yo fui el director, el último, es el dueño de una plataforma denominada Training Peaks que tiene cientos de miles de usuarios que pagan una cuota mensual y que a pesar de que tiene una serie de pegas, algunos de sus indicadores y cuantificadores de carga de trabajo, bueno, asumió que podía participar en un trabajo donde yo le dije, si quieres que escribamos esto, yo voy a criticar cómo está fundamentado Training Peaks. Y dijo, sin problema, no hay ningún problema. Así fue. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera eso tampoco lo condicionaba mucho. Hay poco friki que sepa tanto en detalle y al final pues iba a vender exactamente igual sus suscripciones, ¿no? En definitiva, claro es que la bici tiene que ir rápida para llegar antes. En este caso,
igual que en definitiva hay que meter canastas, hay que hacer más puntos que el equipo contrario, más goles que el equipo contrario, etcétera, etcétera, aquí la bici tiene que correr. No hay que ser ni campeón del mundo de vatios, ni tener el hematocrito más alto, ni tener más nivel de hemoglobina, ni ser el mejor técnicamente, ni el más guapo. Entonces, hay un concepto que es vatios partido velocidad, que sí que mide la eficiencia, la durabilidad y el mantenimiento del rendimiento. Porque, como digo, hay mucho campeón del mundo de pruebas de esfuerzo, pero que luego en la realidad, pues lógicamente no saben ir en el sitio adecuado, van comiéndose mucho viento, no comen ni beben cuando deben y al final no son durables, no pueden repetir esfuerzos de alta intensidad y cuando llega la hora de la verdad, al final de la competición, pues se van para atrás, ¿no? Entonces, bueno, ni WKO, ni Training Peaks, ni el consumo máximo de oxígeno, ni los vatios realmente ganan el Tour de Francia. Y es que en ciclismo de carretera, fijaos bien, esto sería un pelotón que va hacia la izquierda. Y aquí tenemos la resistencia al aire de cada ciclista en el pelotón y se expresa en porcentaje de la resistencia del primer ciclista, que tiene un 86% en rojo, porque también se beneficia de lo que lleva por detrás. Fijaos bien, incluso cuando un ciclista solo está haciendo una contrarreloj, metemos el coche por detrás lo más cerca posible, porque hay un efecto rebufo, un efecto pantalla que devuelve otra vez y que genera una mejora, en este caso aerodinámica. Pero fijaos bien que si el primero está a un 86%, el que está en tercera fila en el medio está a un 35%. Y los que van a cola del todo, a lo mejor a un 5% de resistencia aerodinámica estamos hablando. Si lo medimos en esfuerzo, lógicamente el que va tirando delante hace muchísimo más esfuerzo que los que van a rueda. Tanto más cuanto más rápido se vaya por la relación exponencial de la velocidad, ¿no? Una relación cuadrática. Entonces, bueno, aquí lógicamente estamos viendo, yo ahí lo que veo son vatios, técnica, aerodinámica, posicionamiento, se ven un montón de cosas, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que hay que saber de potencia, que hay que saber de vatios para conocer luego los indicadores que vamos a hacer referencia. Y evidentemente lo primero que vemos es que cada deportista pues mueve unos vatios determinados, trabaja, genera un trabajo determinado y tiene un perfil diferente. Es decir, el que es más potente pero menos resistente, en el margen izquierdo, en poquito tiempo, que tenemos una gráfica aquí en el eje de abscisas, tenemos 1 segundo, 5 segundos, 20 segundos, 1 minuto 45, 8 minutos, 35 minutos, 3 horas, ¿de acuerdo? En el eje, como digo, de abscisas. Y en el de ordenadas tenemos vatios partido kilo. Los vatios que mueve el deportista dividido entre su peso corporal. Con lo cual, 20 vatios kilo que tendríamos arriba, si pesamos 70 kilos, pues serían 1.400 vatios absolutos, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Pues que tenemos ahí en una línea roja, tenemos bueno, pues un caso concreto, ¿verdad? El de un deportista que mueve casi 15 vatios kilo en un segundo, un poquito menos en 5 segundos, ya se baja a los 13 aproximadamente en 20 segundos, a los 8 minutos ya está en los 6, a los 35 minutos ya estamos hablando de 5 vatios kilo y a las 3 horas ya estamos hablando pues de unos 3 vatios kilo aproximadamente, dicho así de forma grosera. ¿Qué tenemos en las líneas grises? Lo que tenemos son los percentiles, por decirlo así, o bueno, de alguna manera los rangos de nivel. Arriba del todo tenemos World Class o clase mundial y nos va dando una curva de un perfil de clase mundial. Va bajando a excepcional, excelente, muy bueno, bueno, moderado, regular y recreacional, ¿vale? Esto es interesante porque modela la capacidad de cada sujeto. Simplemente ejerciendo potencia y pedaladas a la mayor capacidad posible en diferentes intervalos de tiempo. Y eso nos va a dar el perfil de potencia individual, que aquí lo estamos contrastando con valores de referencia. Este perfil depende, si es vatios kilo, lógicamente del peso del deportista,
y va a depender de su estado de forma, de su fatiga, de diferentes circunstancias, de tal manera que es algo vivo y que si mejora en cortos periodos de tiempo, cortos intervalos, lógicamente se va a ver más a la izquierda, y si mejora en resistencia, se va a ver más a intervalos más largos hacia la derecha. Entonces, dependiendo de dónde queramos cargar las tintas y queramos mejorar, deberemos entrenar en consecuencia y volveremos a medirlo para ver si nuestro perfil se va adecuando a lo que luego vamos a necesitar en carrera, en competición. Si queremos sprintar con los que llegan a final de etapa y tener garantías, pues ya sabemos que necesitaremos estar en un nivel pues determinado. A lo mejor no tiene que ser de clase mundial, dependiendo también del tipo de carrera. Es decir, un campeonato del mundo, 260 kilómetros, pongamos por caso, normalmente, si es muy duro, no va a llegar a sprintar un sprinter puro. Va a sprintar aquel que llegue en situación de poder sprintar para ganar. Entonces, de alguna manera hay que tenerlo todo, pero equilibrar en función de nuestras capacidades, pues para sacarle el máximo provecho en competición. Bueno, aquí tenemos otra representación donde podemos elegir, como veis a la derecha, el perfil de potencia del último año, de la última semana, es decir, en función de lo que yo considere. Está claro que si yo no he hecho esta semana ningún esfuerzo importante en 5 segundos, en 10 segundos, pues lógicamente me va a subestimar en la parte izquierda de velocista, por decirlo así, y cuando me compare, pues me va a decir que soy malo, malísimo, ¿vale? Con lo cual todo hay que ponerlo en su contexto, ¿vale? Ahí, por ejemplo, tenemos, bueno, pues que en función del punto en el que se compara, del último año, arriba tenemos vatios kilo y, lógicamente, a qué categoría correspondería en cada caso, ¿no? Ahí tenemos esa raya vertical en medio, donde ahí tendríamos, pues, en función de, bueno, de los vatios que ha desarrollado, qué categoría sería la alcanzada. Y más aún, cuando queremos prescribir entrenamientos, porque nos hemos definido, ¿vale? Con esto tenemos un perfil de potencia individual y ya sabemos nuestras características, dónde queremos mejorar, etcétera, etcétera. Pero también queremos trabajar, como hemos dicho antes, con unos objetivos determinados. ¿Qué es lo que se suele hacer? Lo que se suele hacer es un test de umbral de potencia funcional o Functional Threshold Power, que al final se asocia a la máxima potencia sostenible en una hora. ¿De acuerdo? Entonces, se hace o bien un test de una hora, un récord de la hora a tope, cosa improbable, muy fatigante, o una estimación, que es un test de 20 minutos. A la potencia promedio que hemos conseguido en 20 minutos le quitamos un 8% y a la frecuencia cardíaca de este mismo promedio de 20 minutos a tope se le quita un 2%. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que yo he movido 300 vatios, pues le quitaría 8 por 3, 24 vatios. 276 sería mi umbral de potencia funcional, que se tomará en deporte de resistencia en ciclismo, en carretera, se tomará como el 100%. Luego para tener zonas de trabajo, ¿de acuerdo? Y a las pulsaciones, supongamos que han sido 180 de promedio, les quitaremos un 1 o 2%. Pues quitémosle pulsaciones o 3, pues que se queden 177, 178 aproximadamente, ¿de acuerdo? Esos dos parámetros se tomarían como el 100% de vatios de UPF o de Functional Threshold Power y también como frecuencia cardíaca asociada. ¿Para qué queremos esta información? Que también se puede obtener por otros medios, ¿no? Como por ejemplo con otros test incrementales, etcétera. Pues para obtener zonas de trabajo individuales, ¿de acuerdo? Y antes de adentrarnos en las zonas de trabajo individuales, va a haber diferentes métricas que vamos a modificar. Hemos hablado antes de que hemos desarrollado 300 vatios en 20 minutos, ¿de acuerdo? Pero no somos máquinas perfectas. Siempre va a haber una fluctuación, ¿de acuerdo? Entonces, la potencia promedio no es más que la suma de todos los valores dividida por los n valores. Entonces, la potencia normalizada es una ponderación al alza de la promedio que pretende reflejar
¿con qué fluctuación se ha conseguido esta? Es decir, si conseguimos una promedio casi sin fluctuar, la promedio de 300 se reflejará en una normalizada de 308, por ejemplo. Ahora bien, si se ha fluctuado muchísimo, arriba abajo, imaginaos, pues 320, 180, iba fluctuando muchísimo, el promedio puede ser el mismo, vamos a seguir con esos 300 vatios, pero a lo mejor el valor normalizado, potencia normalizada, en este caso, pues son 340. Ya no 308 como hemos dicho antes, 340. Esto lo que pretende es reflejar la demanda fisiológica real, porque tanto más fluctuemos, más esfuerzo nos supone. Más si cabe si nos adentramos en las zonas de intensidad más altas que ahora vamos a intentar de alguna forma describir, ¿de acuerdo? Eso sería un poco la explicación. Introduzco también los otros dos siguientes factores. El factor de intensidad no es nada más que ese trabajo que yo he hecho, 340 vatios normalizados, porque ha habido mucha fluctuación con 300 promedio, en función de mi capacidad, ¿qué es? ¿Mucho o es poco? Ese es el factor de intensidad. Entonces, si volviendo al test de 20 minutos, mi FTP o UPF, mi umbral de potencia funcional, vamos a poner por caso que son 340 y yo he estado ejercitándome a 340, pues lógicamente he estado trabajando a un 100% de mi capacidad. ¿De acuerdo? Sería un factor de intensidad 1. Y por último, el índice de estrés de entrenamiento lo que hace es dar un paso más y decir, vale, has hecho este trabajo de 340 vatios, que en tu caso supone ir a un 100%, ¿durante cuánto tiempo lo has hecho? ¿Durante media hora? ¿Durante 40 minutos? Bueno, pues lo conjuga con el tiempo y eso sí nos da un índice de estrés de entrenamiento, con lo cual ya vamos cuantificando aquí más cargas. Pasando un poquito más, potencia normalizada. Bueno, promedio pues, variable. Pues al final, lo decíamos antes, refleja mejor la demanda fisiológica real, mejor que la promedio, y es una estimación de la promedio que se hubiera mantenido de haber realizado el esfuerzo en intensidad constante. En cualquier caso, insistimos, se refiere al ejercicio, ¿de acuerdo? Luego, bueno, hay otros matices que no vamos a entrar, que este test se puede hacer en llano, en subida, con bici de ruta, en fin, de diferentes maneras, por hacerlo más específico, ¿vale? En cuanto al factor de intensidad, se refiere al ejercicio en función de la capacidad del sujeto. Aquí lo que tenemos es que si yo he trabajado 210 vatios y mi umbral de potencia funcional son 280, pues me sale un índice de 0,75. Si meses más tarde mejoro mi umbral 20 vatios y trabajo lo mismo a 210, pues el factor de intensidad bajaría a 0,7, ¿vale? Al final no es más que un porcentaje de mi capacidad de trabajo. Estos son valores típicos de factor de intensidad, pues para definir de alguna manera cómo hemos trabajado y a qué intensidad se refiere. Recuperación activa por debajo de 0,75. Fondo entre 0,75 y 0,85. Ritmo 85-95. Umbral entre 95 y 1,05. Si os fijáis, el 1 está justamente en el umbral, en el 1, en el 100 debería estar, ¿de acuerdo? Y luego por encima de 1,05 superior. Esto no es más que las zonas de entrenamiento, pero de forma un poquito más grosera. Es la potencia en proporción, porcentaje al UPF partido por 100. Y decíamos, el índice de estrés de entrenamiento se refiere al efecto del ejercicio en el sujeto. ¿Cuál es la fórmula? Pues el índice de estrés de entrenamiento es igual a segundos que he estado trabajando por a cuántos vatios he estado trabajando por el factor de intensidad. Aquí hay que saber, pues lógicamente, cuánto es el umbral de potencia funcional, dividido entre el umbral de potencia funcional por 3.600, que son los segundos que hay en una hora. Por eso son 3.600 y el UPF está relacionado con el rendimiento que yo podría desarrollar en una hora, todo esto multiplicado por 100. Con lo cual, pongamos por caso, he estado una hora, 3.600 segundos, a 240 vatios, suponiéndome 240 vatios un factor de intensidad 1, porque mi UPF
son 240, como vemos justo a continuación, con lo cual lo dividimos entre 240 por la constante, los segundos en una hora, por 100. Y este sería el índice de estrés de entrenamiento, la carga de trabajo que yo he realizado, ¿de acuerdo? Que no tiene unidades, ¿de acuerdo? Es un score sin unidades. Entonces, se refiere, aquí es un poco simplista porque dice, se refiere al efecto del ejercicio del sujeto. No, se refiere al trabajo que ha hecho el sujeto en función de su capacidad. Luego ya el efecto del ejercicio, habrá que ver otro tipo de cuestiones que afectan a su recuperación para ver qué efecto acaba causando. De hecho, ahí entraría en juego también el principio psicológico contextual. Esto es una aseveración que hacen, lógicamente, los que venden este tipo de cuantificación, que es un poquito, bueno, limitada, vamos a decirlo, ¿no? Y esto atiende al factor de intensidad que decíamos que eran las zonas de entrenamiento en plan grosero, atiende a estas zonas que se basan en los vatios que yo he movido en 20 minutos, estimando lo que movería en una hora. Al final, es ese rendimiento que yo genero o puedo generar en una hora en vatios y en pulsaciones. De tal manera que tenemos, por ejemplo, estas 7 zonas. Recuperación activa, fondo, ritmo, umbral, V2+, acidosis, especial. Dependiendo del deporte, esto se puede variar, pero os puedo asegurar, por ejemplo, que en atletismo va a ser algo pues prácticamente igual, ¿no? Luego también hay otro tipo de planteamientos de zonas, pero al final lo importante es que el deportista lo entienda. Por esa descripción que veis a la derecha, que el deportista dice acerca de estas zonas, ¿no? Y aquí tenemos los porcentajes con respecto a los vatios de UPF. Si os fijáis, en la zona 4 umbral estaría el 100%. ¿De acuerdo? Y a partir de ese 100% es cuando entraríamos en ese metabolismo glucolítico, a partir del cual sería la zona 3 de ese índice de polarización que hemos visto antes, en un modelo trifásico. Aquí no hay 3 fases, aquí tenemos más fases. De hecho, la primera fase tocaría prácticamente hasta el 70% a lo mejor, y luego del 70 al 100 sería entre umbrales y del 100% en adelante sería la fase 3 de ese modelo trifásico que decíamos antes, ¿no? Y aquí se describe cómo se siente el deportista y qué tipo de trabajo hace, ¿de acuerdo? Con lo cual, a partir de cierta intensidad, que sería a partir del 100%, vamos a hacer intervalos de trabajo tanto más cortos cuanto más intenso sea el trabajo. Esto ocurre también en atletismo y, lógicamente, pues de autorregulación externa, como puede ser básquet, fútbol, etcétera, pues lógicamente tengo que correr a tope para llegar a la bola, pues tengo que correr a tope. ¿Cómo cuantificaríamos en atletismo, bueno, en este caso en básquet o en fútbol? Pues no tenemos potenciómetro, pero entrenando por lo menos sí se pueden colocar dispositivos que tienen acelerómetros en los ejes X y Z, donde se pueden ver aceleraciones, desaceleraciones, velocidades y luego, ¿por qué no?, frecuencia cardíaca o incluso temperatura corporal, otro tipo de indicadores, ¿no? Para determinar qué esfuerzos se hacen en competición y luego, de alguna manera, entrenar para poder competir luego al máximo nivel. Lo que luego nosotros hacemos es subdividir zonas en baja y alta, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, especialmente la zona 4 baja, zona 4 alta, porque justo en medio está ese umbral a partir del cual el metabolismo cambia más de oxidativo en presencia de oxígeno a glucolítico sin presencia de oxígeno. ¿Por qué os cuento todo este rollo? Porque si no sabemos esto, no vamos a poder analizar cómo ha trabajado un deportista a posteriori o cómo le conviene trabajar más adelante cuando le marquemos unas zonas de trabajo determinadas. Entonces, es una forma de perfilar la intensidad de trabajo, que, como digo, se puede hacer para cada deporte en función de sus necesidades. Sí es cierto que corriendo o en bici, si vamos incrementando la intensidad paulatinamente, se va a ir progresivamente de una zona a otra, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4, de la 4 a la 5, de la 5 a la 6, ¿de acuerdo? Y, lógicamente, la última pues va a ser intensidades máximas, arrancadas, sprints, lo que es la zona neuromuscular, por decirlo así. Hay glosarios muy complejos, ¿no? En el caso del ciclismo, pues habría que familiarizarse con un montón de glosario específico,
como puede ser la potencia crítica, que es una potencia dependiente del tiempo, es decir, cuántos vatios podemos mantener en función de cuánto tiempo tengo que mantenerlos. Se asocia con en mucho tiempo, en más de una hora y media, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, sin que haya una pérdida drástica en el rendimiento, aunque siempre se va a dar una pérdida de rendimiento. Es decir, ese Functional Threshold Power, ese UPF, ese umbral de potencia funcional, va a estar fresco, intacto al principio, en el primer puerto de competición, pero en el tercer puerto, o si ha habido mucha fatiga, pues quítale vatios porque si no estarás sobreestimando las zonas de trabajo. Esto hace que la cuantificación a posteriori pues sea todavía un poquito más compleja, ¿no? El Training Stress Score ya lo hemos visto para cuantificar la carga en función de los vatios, la capacidad individual y por cuánto tiempo se ha mantenido. Y a partir de este score se generan otros, como pueden ser el Acute Training Load, que es al final la acumulación de trabajo, de TSS, en un periodo de tiempo que normalmente suele ser una semanita, un microciclo de trabajo. Se relaciona a una sobrecarga, por decirlo así. El CTL o carga de entrenamiento crónica, este ya se refiere a, por ejemplo, un mes. Nosotros utilizamos el ATL o agudo, carga aguda, a una semana, el CTL, el crónico, en torno a un mes, microciclo en el primer caso, semana, mesociclo, mes en el segundo caso, ¿de acuerdo? Y el equilibrio entre el CTL y el ATL, la carga crónica de trabajo, que la crónica puede llevarnos a un sobreentrenamiento si nos pasamos, el equilibrio entre ambos nos va a dar el balance, el TSB, que se llama Training Stress Balance, balance de estrés de entrenamiento. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que el TSS es muy tiempo dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo hago 3 horas a una intensidad determinada y lo comparo con el mismo entrenamiento, pero haciendo 6 sprints máximos, el TSS me va a dar prácticamente lo mismo. Sin embargo, cuando yo al día siguiente baje unas escaleras, me voy a acordar de esos sprints. Entonces, la zona 7 neuromuscular que hemos visto antes, la subestima mucho, tanto más cuanto más larga sea la duración del trabajo. Otro ejemplo muy claro. Si yo hago 20 minutos a tope, que sería el test para estimar el umbral de potencia funcional, y lo comparo con salir a soltar con la bici 1 horita y media para recuperar, me va a dar un mismo TSS. En el primer caso, 20 minutos a tope me ha dejado fino filipino, una carga importante, subjetiva y real. Y en el segundo caso, he salido a soltar y he recuperado. Sin embargo, me da un TSS bueno, el mismo TSS me puede dar. Con lo cual, es muy tiempo dependiente y infravalora sobre todo las zonas 7 y 6, las de mayor intensidad. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues todo lo relativo al TSS, que está en según qué plataforma y que todos los entrenadores de ciclismo usan a día de hoy, pues tiene ya un error, por pequeño que sea, de base, en el que estamos trabajando, pero que todavía está ahí. ¿Invalida esto estas métricas? No, no se invalidan, pero hay que tomarlas con cautela y siempre hay que utilizarlas con otros indicadores, como vamos a ver a posteriori, para que no nos centremos únicamente en uno, ¿vale? El W' o W-val al final no es más que la capacidad de energía anaeróbica, es decir, la capacidad de alta intensidad por encima del umbral glucolítico que decíamos antes, donde ya entramos en acidosis metabólica y donde ya no hay presencia de oxígeno para conseguir energía. Y hay una capacidad limitada de este trabajo. Por eso decíamos antes que el HIIT no se puede trabajar tanto y que en la polarización del entrenamiento, la zona 3, en ese modelo trifásico, pues no puede ser tanta como queramos. Hay que trabajar suave y cuidar la mecánica para luego poder trabajar muy fuerte y poder generar unas acciones determinadas, ¿verdad? Y luego, bueno, hay otros términos como el W'-val, que es cómo evoluciona esta capacidad de trabajo anaeróbico, que si yo me doy recuperaciones, es decir, voy a tope, pero paro, recupero, cuando se hace series, por ejemplo, repeticiones a máxima intensidad, pues vuelvo a recuperar parte de esa energía gastada, aunque la fatiga neuromuscular siempre va a estar ahí y nunca se va a poder llegar al 100%, a no ser que se dé una recuperación
de muchas horas, ¿no? Y de ahí el tau que se llama, que es un ratio de restablecimiento de depósitos anaeróbica. Fijaos que estamos aquí hablando de cómo cuantificar, cómo modelar un poco lo que hace el deportista lo podemos ver incluso durante, porque en los Garmin hay unos widgets que se pueden utilizar donde tú metes unos kilojulios fijos y a partir de pasarte de los vatios que se asocian a esa provisión de energía anaeróbica, donde empieza el metabolismo glucolítico, te va quitando, como si fuera la vida de un videojuego, de ese depósito. Que bajas la intensidad, recuperas parte. Que continúas achuchando, pues puedes llegar hasta tener que detenerte pues porque acabas exhausto. Luego hay otro tipo de términos específicos, que en este caso el ramp rate pues no es más que una especie de estimación de cómo se comporta la carga de entrenamiento crónica, ¿de acuerdo? Hay unos indicadores, unos números, tampoco nos lo queremos demasiado, y fijaos el siguiente término, el balance de estrés de entrenamiento, que es el resultado de restarle al CTL, al crónico, el de MES, restarle el ATL. Entonces, si es negativo, en general, cuidado porque puede haber fatiga. Si es positivo, compensar para compensar. Hoy se está acoplando con el micrófono. Vale. Entonces, esto se relaciona con tu estado de forma y tu frescura. ¿De acuerdo? ¿Qué es Training Impulse? Pues es como el TSS, pero con frecuencia cardíaca. Al final es, ¿a cuántas pulsaciones estás trabajando? Pongamos por caso, 150. Vale. ¿Cuál es tu capacidad? Si tienes 200 y 50 de reposo, pues esto será un porcentaje de tu capacidad. ¿De acuerdo? Y luego, ¿por cuánto tiempo lo estás manteniendo en minutos? Pues se multiplica y al final me sale lo que se llama TRIMP o Training Impulse. También como índice de cuantificación del trabajo en base a qué pulsaciones he trabajado en función de mi capacidad en pulsaciones y durante cuánto tiempo lo he mantenido. ¿De acuerdo? Lógicamente hay otros, ¿no? Saturación de oxígeno muscular, que hay aparatos que lo miden incluso a tiempo real, todavía no miden demasiado bien, igual que la hemoglobina. Sepamos que todo eso se puede medir. Y lo vamos a poner más difícil todavía. Lo que decíamos, ese FTP, si hay fatiga, pues lógicamente va a ir mermando un poquito. Ya lo que yo pudiera hacer en una hora, ya no lo voy a poder mantener igual. Han pasado los picadores para que nos entendamos. Y hablamos del desacoplamiento aeróbico. O de alguna manera, cómo se comportan las pulsaciones, la frecuencia cardíaca con respecto a los vatios. Ejemplo, en la primera hora, 300 vatios me suponen 150 pulsaciones. Pero en la tercera hora, los mismos vatios me suponen 10 pulsaciones más, por efecto, por ejemplo, de la deshidratación, del aumento de temperatura, de la fatiga muscular, termorregulación, etc. Es decir, al final no se comporta siempre de forma lineal, ¿de acuerdo? El trabajo externo siempre es trabajo externo, pero el coste interno no siempre es el mismo y generalmente va a más el coste interno para mantener el trabajo externo a medida que pasa el tiempo y se continúa trabajando, ¿de acuerdo? En fin, se pueden medir otras cosas como la presión sanguínea, frecuencia cardíaca por las mañanas, variabilidad de la frecuencia cardíaca, donde ahí el RMSSD, que no es más que un estadístico de este indicador, pues lo que mide es el estado de frescura, de recuperación del deportista. Luego lo comentamos un poquito, ¿vale? Esto es lo del W' y de todo lo que está por encima de la potencia crítica, que es ese depósito W' de provisión de energía anaeróbica. Y aquí, ¿cómo se comportaría? Del 100%, aumento la intensidad en negro, baja el depósito en rojo. Baja la intensidad en negro, aumenta el depósito en rojo y viceversa. Esto es, bueno, sobre la controversia conceptual que hay por intereses de marketing muchas veces, que lo que hacen es a veces, bueno, hablar en diferentes idiomas y que la gente no se entere de lo que estamos trabajando, ¿vale? Pero bueno, que de alguna manera hay que asociarlos
y sobre todo saber que a mí me da igual W' que Functional Reserve Capacity. En cualquier caso, eso es capacidad o provisión de energía anaeróbica, depósito de energía anaeróbica, sin presencia de oxígeno. Lo que pasa es que ahora interesa sobre todo anglicismos, acrónimos de anglicismos y bueno, vender en este sentido. Tenemos diferentes herramientas de análisis de datos, TrainingPeaks, que es la más popular, sin duda, con el WKO5, que es el otro software de análisis muy interesante y que ya nos da muchísimas métricas de las que hemos hablado automáticamente. Shared, Today's Plan, bueno, cada día están proliferando más, ¿verdad? Y aquí lo que decíamos, ¿no? El TSB es el CTL menos el ATL. Que lo que hemos dicho, se calcula por medio del TSS en cortos y largos periodos de tiempo, pero asumiendo ese errorcillo del TSS por infravalorar zonas 7 y 6. Bueno, una descriptiva de qué significa, por si le queréis echar un vistazo, con algunos valores que al final nos ayudan a modelar un poco pues qué es lo que se ha hecho, cómo has trabajado el último mes, cómo has trabajado los últimos días y un poco el Trend Stress Balance para ver de alguna manera pues cómo estás de forma y cómo se supone que estás de frescura. Un valor alto, pues mucho trabajo, puedes necesitar recuperar. Ahí tenéis valores normales entre menos 10 y menos 30, pero depende de cada persona, igual que un valor de hemoglobina o cualquier otra cosa. Y en realidad, pues sí, el estado de forma depende de la relación, pero es que esto no es más que una relación entre el principio del entrenamiento carga-recuperación. Entonces, bueno, no se pretende predecir futuro, pero se relaciona estado de forma con rendimiento. Entonces, hay que tenerlo en cuenta sin más, ¿no? Cuando analizamos un Gran Tour, un Tour de Francia, un Giro de Italia, una Vuelta a España, ¿qué es lo que aquí qué variables nos fijamos? ¿Nos fijamos solo en la potencia, como hemos visto hasta ahora? Pues fijaos, no. Nos fijamos en la percepción subjetiva del esfuerzo y diferentes variantes, en la frecuencia cardíaca y diferentes variantes, como el TRIMP, Training Impulse, y el TSS. Es decir, se buscan tres patas del mismo banco. TSS para potencia, TRIMP para frecuencia cardíaca y el índice de Foster, que sería para percepción subjetiva del esfuerzo o RPE. ¿De acuerdo? Entonces, al final, lo que muestra este estudio es que el valor, sobre todo, se consigue al utilizar los ratios de intensidad y medidas de carga, al monitorizar lo que hacen los ciclistas, donde hay que combinar, de alguna forma, potencia, frecuencia cardíaca, percepción subjetiva y potencia, percepción subjetiva y frecuencia cardíaca, y de esa forma pues conseguimos tener una panorámica mejor de la carga de trabajo, de la fatiga también que ha habido en esa competición o en esa vuelta, ¿no? Entonces, se muestra el potencial de esas variables externas e internas. Externas vatios, interna va a ser frecuencia cardíaca y también RPE o percepción subjetiva. ¿De acuerdo? Hay que atender a lo que ocurre fuera, trabajo externo, y a lo que ocurre dentro, gasto interno. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma modelaremos mejor todo. Bueno, esto simplemente es de frecuencia cardíaca absoluta en azul y luego respecto a la máxima en rojo y la de reserva en verde. Porque la reserva tiene en cuenta la de reposo, cosa que la máxima es. Y eso quiere decir que cuidado los índices que utilicemos porque fijaos que aquí la de reserva y la máxima solo coinciden, la roja y verde, en 205 pulsaciones, 202, es decir, en el 100%. A partir de ahí no hay concordancia, ¿de acuerdo? Esto es cómo se calcula en este caso el TRIMP, que en este caso sería pues el tiempo, bueno, las pulsaciones a las que hemos estado trabajando, multiplicado, en este caso, tendríamos, si los minutos multiplicados por la frecuencia cardíaca a la que hemos trabajado menos la de reposo, dividido entre la máxima y la de reposo. F2 serían los minutos, cuántos minutos has trabajado, multiplicado por a cuántas pulsaciones has trabajado menos las de reposo, dividido entre las máximas y las de reposo. Y eso nos da pues, un score
que luego lo podemos correlacionar con otros, y si os fijáis, tenemos correlaciones entre el Foster, que sería el DRP 620, y el TRIMP-I de 0,98. Es decir, que dos índices frecuencia cardíaca y RP correlacionan, vamos, súper bien. Aquí se ve más claramente, ¿no? Tener la duración A3, 300 minutos multiplicado por a cuántas pulsaciones B3 he trabajado, 145, menos C3, que son las de reposo, dividido entre las máximas D3 menos reposo C3. Eso nos daría el Training Impulse, que luego pues, hay otra serie de artículos que de alguna forma lo hacen más fino, pero que en realidad funcionan y correlacionan igualmente. ¿Y qué es la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Que os lo habréis preguntado antes, que es otro índice de cuantificación del estado, más bien del sistema nervioso autónomo del deportista o de la persona. Lo que se tiene en cuenta son los valores sucesivos entre picos R en milisegundos. Ahí tenemos la señal eléctrica de la contracción cardíaca y de pico R a pico R suceden unos milisegundos, ¿de acuerdo? Yo puedo estar a 60 pulsaciones de promedio, igual que otra persona, 60 pulsaciones por minuto. Eso significaría de promedio 1000 milisegundos, porque son 60 segundos en un minuto. Ahora bien, eso puede darse de forma muy variable. A lo mejor yo tengo una variabilidad mucho más alta, me oscila mucho los tiempos entre sucesivos picos R y la otra persona va mucho más estable. Por ejemplo, 8.45, 7.45, 8.12, 732 y otra persona 8.40, 8.45, 8.35, 8.40. Bueno, ¿qué es mejor? ¿Más variabilidad o menos variabilidad? Pues ahora vamos a responderlo. Que lo que está midiendo este chino no es la frecuencia cardíaca promedio, está intentando ver cuánto tiempo pasa entre latido y latido y si este es variable o no. ¿De acuerdo? Esto es lo que decimos de la dinámica de la frecuencia cardíaca, porque se va a reflejar el sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo refleja el organismo. El comportamiento del corazón determina si algo no va bien. El corazón es un motor que si falla, falla todo. ¿De acuerdo? Entonces hablamos de un equilibrio o desequilibrio simpatovagal como marcador de enfermedades o de estado de fatiga de un deportista, o si estamos muy mal, hasta puede predecir cardiopatías o riesgo de muerte, ¿no? Bueno, esto es un poco en qué se basa. Sistema simpático relacionado con receptores adrenérgicos, betabloqueantes, mecanismos de estrés, mecanismo activador, el mecanismo del esfuerzo, de la carga de trabajo, mientras que el sistema parasimpático está relacionado con el mecanismo de relajación, con lo cual tenemos simpático, estrés, parasimpático, relajación. ¿Qué ocurre cuando la variabilidad disminuye? Que tira más el sistema simpático, hay más estrés. ¿Qué ocurre cuando la variabilidad aumenta? Fijaos, en contrario, no se trata de arritmias, se trata de que hay una reactividad, en este caso el sistema parasimpático, pues que tenemos más recuperación, más frescura, más relajación. Con lo cual, de dos personas que tengan 60 pulsaciones por minuto, mejor aquel que tenga más variabilidad en los valores que han dado con el mismo promedio. Mayor variabilidad, mejor. Con lo cual, ahí lo tenemos. Alta variabilidad, predomina el parasimpático, adaptabilidad, salud. Baja variabilidad, predomina el simpático, baja adaptabilidad, incluso atisbarse alguna patología o envejecimiento. Esto nos da dominios de tiempo que no son los que más se utilizan. El que más se utiliza es el RMSSD, pero al final lo que tenemos son estadísticos que provienen de toda la ristra de datos de esos valores en milisegundos entre sucesivos picos R. Por ejemplo, de 1 minuto, de 3 minutos, etc. Y a partir de ahí, pues tenemos unos valores que se asocian a un alto, moderado o bajo riesgo, ¿vale? Y aplicado el entrenamiento, pues lógicamente, ¿para qué lo usamos? Si el deportista lo mide por la mañana y tiene sus valores individuales de variabilidad cardíaca, pues lo que sabemos, lógicamente, es que si su variabilidad disminuye a pesar
de que no está entrenando mucho, algo ocurre. Cuidado, hay que levantar el pie y hay que descansar. Si baja demasiado la variabilidad, cuidado porque puede no ser premeditado. Otra cosa es que baje porque lo estamos sobrecargando y tendría una coherencia. Y viceversa, si estamos recuperando, la variabilidad debería subir y debería estar bien en valores óptimos pues cuando vayamos a competir, ¿de acuerdo? Aquí hay aplicaciones que hasta con el móvil funcionan como HRV4 Training o HRV4 Training, que vamos, que es una aplicación que funciona bastante bien, pero fijaos bien, un valor puntual nos puede llevar a error, porque si estamos nerviosos o preocupados, nos puede dar una variabilidad baja. Con lo cual, igual que con el peso por las mañanas, lo suyo es tirar de un promedio móvil de varios días. Y así sí tendrá un peso específico considerable. Con lo cual, fijaos que no son solo los datos, sino qué se hace con los datos. ¿De acuerdo? Esto nos puede llevar a utilizarlo para recuperar más y entrenar menos, en el caso de las barras de abajo con respecto a las barras de arriba con prescripción clásica sin utilizar la HRV. ¿Vale? Y la percepción subjetiva del esfuerzo, pues no es nada más que sistematizar cómo me siento yo o cómo siento el esfuerzo en base a mi sudoración, a mi respiración, a mi tensión muscular, es decir, a todas las sensaciones que yo tengo y que me puedo calibrar. 0 es no hacer nada, estoy sentado en el sofá, y 10, si es una escala 0-10, es no puedo, tengo que parar. A partir de ahí, pues ya me voy calibrando, ¿de acuerdo? Por eso en un test incremental se suele dar, bueno, esa calibración, luego se una producción. Eso sería una reproducción y luego sería una producción. Hay diferentes escalas y nos daría, multiplicado por el tiempo, nos daría el índice de Foster, que vuelvo a lo de antes. Percepción subjetiva por tiempo, índice de Foster, frecuencia cardíaca por tiempo, training impulse o TRIMP, y potencia por tiempo nos daría el TSS o Training Stress Score. ¿De acuerdo? Esta sería la tríada que definiría lógicamente, las cargas de trabajo. Esto junto con un contexto. Que en el futuro tengamos oxígeno muscular, glucógeno muscular, habrá que verlo. Todavía medición de glucógeno por ultrasonido, hay gente que lo vende como si fuese, ya veis, diseñan ahí protocolos de nutrición en base al ultrasonido musculoesquelético y sin embargo hay bastantes artículos que lo ponen pues que todavía no es válido ni fiable. No es fiable para nada. Válido puede ser, pero no es para nada fiable. Aquí tenemos otro trabajo también de 2023 que cuestiona la medición. ¿Esto a qué me lleva? ¿A qué reflexión me lleva? Cuidado con los aparatos que utilicemos que no por ser muy caros y sofisticados nos van a dar una medición de la realidad. Porque es mejor no medir algo que medirlo mal. Y vuelvo a esta publicidad engañosa. Músculo, o en este caso, medir glucógeno en músculo, ¿vale? Pero que lo mismo puede ocurrir con, qué sé yo, mal, o con un medidor de lactato en sangre que esté mal, o etcétera, etcétera. Entonces, cuidado con lo que midamos. Entonces, bueno, volvemos a lo de antes. La bici tiene que ir rápida, vatios velocidad es un concepto interesante, igual que el de la durability y sustainability. Y aquí tenemos una forma de perfilar también ese perfil potencia-velocidad. ¿De acuerdo? En 5 segundos, 1700 vatios, con una velocidad determinada. En 15 segundos, 1200. En 30 segundos nos va dando una panorámica a lo que sería el perfil de potencia que hemos visto antes, pero en base a la velocidad. Aquí tenemos otro perfil, potencia-velocidad, y aquí tendríamos una explicación, por decirlo así, a un perfil determinado. Tenemos 5, 15, 30 segundos, 1 minuto, 4, 60 minutos, etcétera. Tenemos una potencia determinada, unos vatios kilo en función del peso del deportista, una velocidad y un índice de rendimiento. Este índice de rendimiento, que lo estamos estudiando ahora, también es un índice, pues bueno, que luego irá en percentiles, habrá que valorar
hasta qué punto, y lo estamos viendo a la izquierda, pues es mejor o es peor. Y en el caso de la izquierda, pues tenemos que es donde peor va, es en 60 minutos, ya sea escalando o en crono. Pero en duraciones más cortas, pues parece que es un sprinter o una persona pues que va a brillar más en esfuerzos cortos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un poco la referencia de estos índices de Tour, Élite, Amateur y un poco en función del índice que ha salido, pues veríamos un poco cómo funciona. Este ejemplo está tomado de esta página web, donde si os queréis meter, Overspeed Profile, lo que no nos dice es la fórmula. Y yo ahora mismo no tengo permiso para dárosla, ¿vale? Pero no es algo tampoco muy complejo. Seguro que alguno de vosotros la puede sacar de la propia web y al final ahí metiendo todos tus datos de potencia en diferentes intervalos de tiempo, te da tu perfil y la velocidad, te da tu perfil y a partir de ahí pues te calcula tu perfil de rendimiento en base a la potencia y a la velocidad, ¿de acuerdo? Descargando, de hecho, un archivo, si has hecho todos esos esfuerzos, también te lo puede calcular. En el futuro, pues vamos a intentar trabajar en la regulación del esfuerzo en las cronos. Es decir, mira, tienes que ir a tantos sitios que se hace, pero en base a, bueno, un poco, no digo subjetivamente, pero sin algoritmos o sin fórmulas cerradas. Ya lo intentó la marca Specialized y fue un auténtico fracaso. Y lo que se hace ahora es analizar el perfil, analizar la carretera, perfectamente cómo es la crono, ver las características del deportista y a partir de ahí, sabiendo su umbral de potencia funcional y cómo puede decaer, decirle un rango de vatios al que puede ir en los diferentes puntos y tramos del trazado. Y tratando un poco de que la percepción subjetiva afine y, junto con las pulsaciones y sobre todo la RPE, la percepción subjetiva, haga que el deportista se pueda exprimir al máximo y pueda sacar su 100% antes de llegar a meta. Estamos trabajando en modelos matemáticos para predecir rendimiento, utilizando velocidad del viento, lo que es el porcentaje de la pendiente, el umbral de potencia, la temperatura, humedad, presión. ¿Cuál es el mejor laboratorio donde conseguimos un récord de la hora? Pues la pista, lógicamente. Y luego modelos matemáticos un poquito más complejos, análisis clúster, que os voy a poner algún ejemplo, modelos lineales mixtos, del caos, neuronales, porque al final las adaptaciones al entrenamiento no son lineales y son complejas, ¿de acuerdo? Existe esta otra web, por ejemplo, os pasaré el PDF de toda esta presentación, donde os podéis meter concreto, que además te deja elegir incluso, tú pones tu peso, el peso de tu bici, el tipo de neumático, la presión de inflado, etcétera, etcétera, y lo que te dice es el tiempo que vas a desarrollar tú en esa prueba determinada, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, yo lo utilicé para la prueba quebrantahuesos, que se hace en el norte de España, y me falló en 20 minutos o 30. ¿Por qué? Pues porque no tenía en cuenta el aspecto técnico, que también habría que incluirlo, de que yo pues en las bajadas pues iba francamente rápido y bueno, pues no lo tenía en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces tenemos muchísimos datos, los podemos analizar de muchas maneras, relacionarlo en entrenamiento y rendimiento para poder incluso predecirlo y luego decidir en base a datos, no a creencias. Por eso el Big Data, evitando la parálisis por análisis, ¿no? Esto un poco lo que hemos comentado antes y lo último que os quería enseñar es muy rapidito, porque no quiero pasarme de tiempo, aunque hemos empezado un poco más tarde, es un ejemplo del Big Data que utilizamos en Movistar del año 2013 a 2020. A partir de ahí yo ya pasé a ser seleccionador nacional de mountain bike y de Ruta Sub-23 y ya no trabajé con Movistar. Hombre, curiosamente fueron los mejores años del equipo, luego algo no funcionó bien. Se podría analizar también el qué y cuantificarlo, porque para eso estamos. De hecho, yo facilité un informe acerca de aspectos relacionados con el material, con el rendimiento de deportistas, con el clima de equipo, que también se puede medir.
y no hablo de sociogramas únicamente, y que a veces nos da más información un equipo de básquet que las estadísticas de tiro, de posesión, de pases fallidos, de tiempos por zonas, etcétera, 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 o de secuencialidades, ¿no? Entonces, bueno, toda la información que teníamos disponible, cómo se ve en un archivo cuando lo vemos así en un SRM en este caso, lógicamente toda la cantidad ingente de datos, a veces a tiempo real. Nosotros como Movistar quisimos utilizarlo, pero no se nos permitió, al final la Unión Ciclista Internacional. Y bueno, aquí empezamos con lo que después se ha denominado Telefónica Tech, que en su momento se denominaba LUCA, Data Driven Decisions, y ahí teníamos a Chema Alonso, que os sonará más de uno, ¿no? Experto en ciberseguridad, no sé si fue hacker en su día, pero desde luego muy, muy reputado en Telefónica y fichado por Telefónica. Y junto con Pedro Antonio, gran amigo y también de Granada, pues pudimos trabajar con el equipo, con todas esas variables que hemos visto antes, tanto entrenando como compitiendo, filtrando toda esa información y de alguna manera pues haciendo análisis retrospectivo y prospectivo. Lo que pasa que no era tan sencillo, ¿no? Entonces, bueno, intentamos obtener la información a tiempo real, como decíamos, pero bueno, fue algo bueno, que murió casi al nacer. Evidentemente, sobre todo queríamos esa información para dar respuesta a dudas del director deportivo. También a los deportistas, pero como todo hay que educar en datos, en información, hay que formar y hay veces que hay que tener información y hay que guardarla, incluso con los directores deportivos. Es decir, vais a saber cosas que vais a tener que pensar cómo trasladarlas al director deportivo. Cuidado, yo recuerdo el Giro de Italia que ganó Richard Carapaz, que en un momento determinado me preguntó Chente García Costa, director, dice, ¿quién está mejor de los dos para apostar por uno o por otro? La respuesta fue, los datos dicen que de motor está un poquito mejor Richard Carapaz. Ahora bien, de hambre de ganar habrá que valorarlo subjetivamente y luego aparte pues otras cuestiones. Bueno, a partir de ahí consideró que el hambre de ganar, la motivación, la convicción, etc., todo, absolutamente todo, lo cuantitativo, lo cualitativo, apuntaba a apostar por Richard Carapaz y por suerte se pudo ganar el Giro de Italia. Pero cuidado con decirle a alguien, tú no sirves para esto o esto se te da mal, porque se os puede volver en vuestra contra y ser un verdadero fiasco y de alguna manera pues, no dar credibilidad y al final tener que marcharnos con el rabo entre las piernas, ¿no? Luego, importante también, cuando hablamos de identificar talentos deportivos, cuidado con, es que mi niño da no sé cuántos vatios y es tan bueno como Valverde o como, qué sé yo, como el campeón del mundo. O es que mi niño tiene una estadística de tiro equiparable a Michael Jordan cuando, a ver, todo hay que relativizarlo y cuidado con fliparnos con los datos que nos pueden llevar a equivocaciones importantes, ¿no? Y bueno, aquí un repaso un poco a la fundamentación de lo que hemos dicho antes, frecuencia cardíaca, potencia, RPE, aquí hablamos del Training Impulse, de cómo se calcula el TRIM, aquí tenéis otra pequeña fórmula de Morton, Fitzclark y Bannister, que bueno, porque no es simplemente minutos por frecuencia cardíaca individual, sino que es un poquito más complicado, pero vamos, una fórmula muy sencilla. Y claro, hay que saber también que la potencia nos da mucha información, pero tiene un carácter muy estocástico. Al final vemos una gráfica y fluctúa muchísimo y a veces hay que filtrar o hay que ir por intervalos o hay que analizar por partes, ¿de acuerdo? Este es el concepto de potencia promedio y normalizada. Puede ser la misma promedio de estas dos maneras, tan distintas como decíamos antes, ¿no? Un poco a modo de repaso. O las diferentes escalas de esfuerzo o incluso de recuperación. También las hay de 1 a 5 o RP sesión. Nosotros en el Tour de Francia, por ejemplo, lo que hacíamos era preguntar de sesión, es decir, de etapa al día siguiente. Es decir, ¿cómo de dura fue la etapa de ayer? Y te decía, pues mira, un 10, más dura que en toda mi vida, un 10. Vale, ¿y cómo te encuentras recuperado para la etapa de hoy? Pues un 5, estoy perfecto, a pesar de lo de ayer. O un 4, estoy
no del todo. Bueno, pues hay escalas con sus guías, digamos, conceptuales para, bueno, pues para medir también lo subjetivo y cuantificar esa percepción subjetiva, ¿no? Esto no es más que un resumen inicial de sesión, que al final nos lo da de forma automática el software que sea Golden Cheetah o sea Training Peaks. Golden Cheetah lo bueno que tiene es acceso libre. Es el leopardo de oro, Golden Cheetah. Y ahí podemos incluso aportar nosotros y generar nuestras propias gráficas o cruzar las variables que nos interesen. Y la verdad que es ya bastante avanzado, pero que os animo a que lo busquéis. Ya digo, descarga gratuita y es libre en todo momento. Bueno, todos los datos que nos da, duración, distancia, en fin, un montón de cosas. Nos hace histogramas muy básicos, pero son sumativos, no hay secuencialidad aquí, de frecuencia cardíaca o de cadencia, teniendo en cuenta estas intensidades individuales y de esa forma pues obtendremos gráficas que resuman cosas que no hemos podido ver a simple vista. Pues puede ser el desacoplamiento aeróbico que hemos dicho, u otro tipo de métricas, resúmenes semanales, mensuales, anuales, índices de polarización, como hemos visto antes, etcétera, ¿no? De esa forma relacionaremos objetivos con qué hemos hecho. Sería la caja negra del entrenamiento. Es decir, qué hemos conseguido y por qué. Y qué hemos hecho para merecer eso. Por eso el deportista suele registrar cuántas horas ha dormido, qué tal ha dormido, qué entrenamiento ha hecho, de cuánto tiempo, qué TSS, cómo se encuentra de ánimo, qué tal apetito tiene. Es decir, un montón de variables o RMSSD, de variabilidad de frecuencia cardíaca, etcétera, para intentar tener una caja negra del avión lo más completa posible. De tal forma que cuando veamos si completamos o no los objetivos, podamos asociarlos e ir de alguna manera a cuál ha sido el fallo o el acierto para haber merecido eso. ¿De acuerdo? Entonces, hay Excels donde también se utilizan o diarios de entrenamiento, a ser posible todo informatizado para luego poder realizar estadísticas, si queremos, o realizar gráficas. Yo siempre digo que la interfaz de comercial de Training Peaks o de otros es muy utilizable, muy visual, muy comunicativo, perfecto, pero que luego para nosotros entrenadores un Excel y más ahora con inteligencia artificial, pues la verdad que nos da una profundidad súper importante, súper interesante, ¿no? Bueno, un poco lo que habíamos visto antes también. Básicamente, hacer incidencia un poquito en lo mismo, pero que queda todavía por desarrollar algoritmos y fórmulas que nos perfilen mejor esfuerzos. Esto es lo que nosotros hacíamos, por ejemplo, en Vuelta a España, donde podíamos hacer pues, análisis de diferentes tipos y saber velocidad versus eficiencia por deportista, pues dónde estaba cada deportista. Tenemos aquí a Carapaz, a Marc Soler, a Nelson Oliveira, bueno, a diferentes deportistas, o velocidad versus eficiencia, pues también ver un poco en función también de los tipos de etapa. Bueno, pues ya veis que se puede complicar todo lo que queremos, ¿no? Esto era un software específico de Telefónica que lo íbamos alimentando cada día con los archivos de los dispositivos y esa misma tarde podíamos dar información a los directores pues, de cada corredor, ¿no? O en una etapa determinada, que esta puede ser, por ejemplo, la etapa 12, pues ver cómo cada deportista ha ido evolucionando en función de en qué zonas ha estado, 2, 3, 4 a 4B, como veis aquí diferenciábamos, ¿no? Y de alguna manera, pues cómo se ha ido comportando cada deportista, cosa que es interesante, ¿no? O ver en este caso, pues cada uno de los corredores, pues cómo pasaba tiempo en zona 4A, 4B, y luego también en qué momentos puntuales. O sea, podíamos saber a posteriori, porque en tiempo real nos dejaron, pues quién se exprimía más, quién se exprimía menos y sobre todo si cumplían con su rol y su cometido en carrera, ¿no? Bueno, pues aquí vemos también, ¿veis? El W' y cómo iba evolucionando, si os fijáis, pues cómo bajaba, cómo podía subir y cómo se iba comportando en todo momento.
Y al final, pues bueno, a veces menos es más. Es decir, la información que utilicemos, que sepamos explicarla bien y de forma sencilla. Tipo a la navaja de Occam, que la explicación más simple generalmente suele ser la verdadera y que normalmente lo simple pues nos lleva a luego poder complicarlo. Y a la inversa, que de algo muy complejo nos pueda llevar a una explicación simple y que se pueda entender perfectamente. Si no, el director de rendimiento, el entrenador, pues no nos va a dejar de continuar trabajando, ¿no? En fin, con lo cual hay que tener criterio, no cegarse por los datos. Hasta el dato más objetivo necesita de subjetividad. Eso es algo importante. Y que todo es relativo. Eso es lo absolutamente cierto. Pero dime a qué es relativo. ¿Eh? Ten criterios de alguna forma para poner todo en su lugar. Y luego no ser esclavos de herramientas, comprender el contexto general para elegirlas y no al revés. Es muy importante saber del deporte. Yo he trabajado con matemáticos, con informáticos, analistas de datos, pero al final el que sabía más de ciclismo era yo y sin mí no llegaban a esa profundidad y yo sin ellos, evidentemente, pues tampoco era nadie. Entonces, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo para dar la mayor perspectiva y profundidad del trabajo es fundamental. Así que, vamos. Se haga relativo a criterios, a datos y que cada vez sea más tangible, aunque, ojo, nos queda muchísimo y hay mucho cientifismo por ahí. Hay que tener en cuenta la complejidad y que hay veces que no hay un mejor entrenamiento, un mejor estímulo, una mejor estrategia y que en la Fórmula 1 lo estamos viendo, ¿no? Que hay veces que los datos indican que es blanco, es líquido, está en una botella al lado de la leche, pero puede ser horchata. O sea que cuidadito un poco. Os recomiendo también este libro, donde es verdad que la filosofía general me gusta, se mete en algunos jardines complicados y en ocasiones de más, pero es bastante interesante. Así que a poner en común, a trabajar en equipo, disfrutar, importante, que nosotros también necesitamos ese principio psicológico contextual como profesionales y así nos acercaremos un poco más a la verdad, que como decía Machado, tu verdad no, la verdad. Y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela. Pues ahí estábamos todos intentando buscarnos, retroalimentándonos en un congreso, profesionales del entrenamiento, ciclistas, biomecánicos, responsables de aerodinámica, etcétera, etcétera. Sé que me he extendido un poquito de más, pero como hemos empezado tarde, pues me he ensañado un poco. Así que muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestro tiempo. Voy a echar un vistazo al chat para ver si hay preguntas que no he podido ver durante la presentación. Y esta presentación en PDF se la pasaré a Oscar para que os la facilite, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias y si algún día coincidimos en algún evento, no dudéis en saludarme, que será un placer para mí, ¿vale? Un abrazo y seguimos en contacto. Muchas gracias.